Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero que nada, quiero saludarlos cordialmente. Eh, Qué bueno que nos puedan acompañar en esta videoconferencia de AgroClick sobre los enemigos naturales de Diaforina citrix y perspectivas para su control biológico. Bueno, en esta plática voy a comentar acerca de los numerosos enemigos naturales que tiene Diaforina citrix en México, en la región del noroeste de México, específicamente en el norte de Sinaloa, y, y cuáles son las perspectivas para el control biológico de esta plaga tan importante que radica principalmente su importancia por ser vector pues, del HLV, como todos ustedes saben. Trataré de ir describiendo las imágenes por si resultan desconocidas los enemigos naturales, sobre todo que se presentan en estas diapositivas. Aquí, por ejemplo, tenemos un neuróptero, es una cerocrisa, tiene capturada una ninfa de Diaforina citrix, una ninfa ya prácticamente de último instar. Se puede ver incluso dentro del cuerpo de la misma, las mandíbulas, con las cuales inyecta una enzima para disolver el contenido del cuerpo de la diaforina y posteriormente succionar. La verdad, y en este brote un poquito de cera y probablemente las ninfas que se encuentran aquí produciendo esta cera, ¿no? Muy bien. En México, a partir de la campaña contra Diaforina citrix, el Cilido asiático, los cítricos, se realiza un manejo a escala regional en áreas grandes de control, basado en el control químico para reducir o eliminar sus poblaciones, sobre todo en dos rotaciones, las más importantes en el año, la de primavera y la de otoño, después de que aparecen o a partir del periodo de lluvia que se registra. Además, por su cuenta, los productores de cítricos pues son libres de realizar aplicaciones de insecticidas cuando lo consideran conveniente, pero las aplicaciones que le mencionaba antes son aplicaciones que se realizan en áreas grandes de control, a las que se les denomina ARCOS, o sea, que significa lo que les mencionaba, áreas regionales de control, ARCOS, es como se abrevia, ¿verdad? A raíz de eso y que la campaña ya tiene varios años implementándose, eh, han aparecido plagas secundarias, han surgido a un nivel de importancia principal plagas de insectos fitófagos o ácaros que pues tienen mucho tiempo presentes en los cítricos en México, pero que habían estado prácticamente olvidados, aunque algunos de ellos no tanto. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos a mosca prieta de los cítricos, acá en la imagen del centro arriba, un poco de arañas rojas, las cuales se han manifestado en poblaciones muy elevadas en diversas regiones del país, como específicamente Sinaloa. Aquí en Sinaloa tenemos brotes fuertes de araña roja, brotes fuertes de araña roja y por lo tanto acciones de control, principalmente químicos para bajar sus poblaciones. Otro ácaro es el que se presenta también, por ejemplo, en limón persa y en naranjas, el arador o negrilla. Acá tenemos al minador de la hoja de los cítricos, por aquí está la larva. Un fruto con escamas principalmente en naranja. Sucede el caso de insectos y también algo de cochinilla o cochinilla algodonosa de los cítricos. Entonces son ejemplos
de plagas secundarias o de insectos plaga o ácaros que habían estado prácticamente olvidados en niveles muy reducidos, pero que a raíz de las aplicaciones que se realizan en la campaña para el control de Diaforina citri se han incrementado. Probablemente y muy seguro es por verse libres, al verse libres de los factores que las regulan, que son principalmente los enemigos naturales. Sin embargo, la campaña no se basa específicamente o exclusivamente, más bien, en el control químico, sino también en liberaciones de Tamaricia radiata, considerado el principal enemigo natural de Diaforina citri. En esta imagen podemos observar pues una cantidad interesante de ninfas, las cuales todas muestran el orificio de emergencia del adulto de Tamaricia radiata, o sea que todas fueron parasitadas en este brote, cuando menos todas las que se alcanzan a observar. Este es el adulto, característico por su forma, ¿verdad? Su morfología y los colores que muestra en el abdomen, en la parte de abajo es un color claro, translúcido, y por arriba es de color oscuro. Tamaricia radiata se considera el enemigo natural más importante y parasitoide del cílido asiático de los cítricos, debido a que controló las poblaciones de este cílido en dos islas, en isla de Guadalupe, por acá, en el Caribe, y en Isla Reunión, en el sureste de África, ¿verdad? En estas dos islas, eh, Tamaricia radiata significó el control biológico exitoso de Diaforina citri. Entonces se desarrolló el programa de control biológico de este cílido mediante el uso de Tamaricia radiata. En el 2010 iniciaron las operaciones para la reproducción, como se muestra en esta diapositiva. Se realizó transferencia de tecnología y capacitación para las personas que iban a trabajar, ¿verdad?, en el laboratorio de la reproducción de Tamaricia radiata en Yucatán. Había dos laboratorios para reproducción de Tamaricia radiata en México, uno en Tecomán, Colima, y otro en Mérida, Yucatán. Se realizaron liberaciones de parasitoides en huertos comerciales y en áreas urbanas. Estuvieron realizando evaluaciones para conocer el porcentaje de parasitismo. También se generó tecnología e incremento del nivel de producción de parasitoides para mejorar la reproducción. Les decía que se hicieron evaluaciones en áreas donde se llevaron a cabo las liberaciones, y se han realizado envíos para liberaciones del parasitoide en diferentes estados de la República Mexicana, en diferentes estados citrícolas. Y que a la fecha de 2012 eran 9 los estados. Ya posteriormente se han realizado en una cantidad mayor de estados geográficos del país. Se ha realizado mantenimiento y avance y estandarización de la producción para el abastecimiento oportuno. Se ha trabajado para mejorar el sistema del empaque y del envío de estos enemigos naturales, capacitando a más de 1,195 personas procedentes de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Y, y se ha realizado, pues, como ya decía, también en Yucatán, en la evaluación del parasitismo, sobre todo en áreas urbanas. Este diagrama, vamos, es lo que se ha desarrollado hasta el 2013. Como les decía, posteriormente se cerró la reproducción en Colima, y actualmente se está trabajando
solamente con el Laboratorio de Reproducción de Mérida, Yucatán. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos resultados de las evaluaciones del efecto de Tamaricia radiata en áreas urbanas, porque en este caso se realizaron liberaciones en julio, de 30 de julio, por ejemplo, que marca esta fecha, del 2012, y se estuvo monitoreando el parasitismo a través del tiempo hasta el 15 de octubre del mismo año. Se obtuvo hasta 75.4% de parasitismo de ninfas en áreas urbanas, en diaporinas cítricos ubicadas en árboles de traspatio o árboles de jardines en la ciudad. En donde no se realizó liberación, cabe señalar, como se observa aquí, que a pesar de eso, sí se registró parasitismo, un parasitismo natural. Eso sucede con Tamaricia radiata. Al parecer, cuando ingresó Diaforina citri a nuestro país, lo hizo prácticamente acompañada de su enemigo natural, Tamaricia radiata, de tal manera que se ha podido detectar en las diferentes áreas y regiones donde se presenta la plaga del sílido. En un estudio que realizamos en lo particular, observamos que las poblaciones que están en la ciudad, las poblaciones de Diaforina citri, llegan a tener un porcentaje más alto de parasitismo que aquellas que están en, en casas habitación de áreas urbanas, o sea, de pueblos, como mencionamos aquí. En los pueblos, o sea, dicho de otra manera, en los pueblos, el parasitismo de Tamaricia radiata sobre Diaforina citri es menor que en las ciudades. Menciono esto porque creo que es un dato interesante en el sentido de que la explicación a este fenómeno es porque en las áreas rurales están sujetos a la deriva de las aplicaciones de insecticidas que se realizan en muchas parcelas agrícolas, en muchos huertos agrícolas que rodean esos pueblos, mientras que en las ciudades pues es muy difícil que haya derivas. Los aviones que fumigan, los aviones que aplican insecticidas, pues tienen simplemente prohibido, ¿verdad?, sobrevolar las ciudades. Estos resultados, como se observa aquí, fue en Tecomán, Colima. Lo que yo le mencionaba, lo del mayor parasitismo en las ciudades que en los pueblos, que en las áreas urbanas, lo hicimos en el norte de Sinaloa, por acá, cerca de Los Mochis, Sinaloa, por si alguno conoce por este rumbo. También en Armería, Colima, aparece esta otra evaluación que se realizó prácticamente durante el mismo tiempo, y el porcentaje de parasitismo fue muy similar, un 73.4%, y en promedio, bueno, más bien en Manzanillo, Colima, un 62.57% de parasitismo. En los huertos, porque estas son liberaciones y evaluaciones realizadas ahora en áreas urbanas, en los huertos de cítricos. Recientemente me ha tocado conocer casos de aquí de Sinaloa, de Tamaricia radiata, que se ha enviado desde Mérida, Yucatán, a Sinaloa para hacer liberaciones y posteriormente evaluaciones. Los porcentajes de parasitismo, la verdad, no son muy elevados. Han andado alrededor de un 30%, un poquito más, incluso hasta un poquito menos. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar también otra evaluación en áreas urbanas, pero en este caso del estado de Yucatán. La anterior fue en el estado de Colima. Aquí tenemos con la línea azul las ninfas por brote. Las ninfas por brote,
considerando desde la etapa inicial en el primer muestreo del 22 de febrero, donde ya se detectó un porcentaje de parasitismo, y que fue cercano a un 27%, y posteriormente se observa otro porcentaje de parasitismo muy similar, luego incluso se reduce un poco, pero las poblaciones de ninfas por brote decrecen de tal manera que al incrementarse pues sustancialmente el porcentaje de parasitismo, eh, hasta hasta arriba del 60, como se menciona aquí, en un 65.5%. Esto se realizó, como pueden observar, del 22 de febrero de 2013 al 8 de marzo del mismo año. Esto fue en el municipio de Motul, en el municipio de Baca, perdón, Yucatán, y luego esta otra evaluación fue en el municipio de Motul, Yucatán, en donde la cantidad de ninfas inicial era bastante alta y posterior a las liberaciones de Tamaricia radiata se redujo, y así paulatinamente el porcentaje de parasitismo fue incrementándose por encima de la cantidad de ninfas de, de Diaporina citri, logrando un 84.4% de parasitismo. Aquí en este mapa de México, que aunque no está completo por la parte de arriba, falta algo, nada más es para ilustrar los sitios de liberación de Tamaricia radiata hasta el año del 2011 hasta el 2013. Y aquí pues podemos ver que en el estado de Colima pues se realizaron muchas liberaciones inoculativas en áreas urbanas, en huertos abandonados y en áreas de manejo integrado de la plaga. Aquí se mencionan las cifras de liberación, las cantidades de avispitas que se liberaron en cada, en cada liberación que se llevó a cabo, ¿no? Igualmente para el caso de Mérida, a partir de que ya empezó a entrar en funciones el laboratorio que se ubica y que es ahora el único en Mérida, Yucatán, ¿no? El único que está reproduciendo a Tamaricia radiata. Aquí se mencionan las liberaciones que se tuvieron para el caso Colima, que fueron 3.873.650 entre el 2011 y el 2013, mientras que en Yucatán se realizaron 8.704.766 liberaciones o adultos, pues, más bien, liberados. Y como les mencionaba, el parasitismo de Diaporina citri pues es natural, lo inducimos, se hacen liberaciones, practicando el control biológico por aumento o por incremento, pero tenemos obviamente un parasitismo natural de Tamaricia radiata, que se presenta de manera nativa, ¿verdad? En un trabajo que realizamos desde 2008, cuando apenas tenía un poco de tiempo de haber ingresado la plaga a Sinaloa, al norte de Sinaloa, nosotros incluso en esa ocasión creímos haber encontrado al otro parasitoide, perdón, que se menciona en la literatura, que es Diaphonicirtus especie, eh, que se caracteriza porque el orificio de emergencia no está en la parte anterior, no está en la parte del tórax, sino más bien en la parte del, de- del abdomen, pues, ¿verdad? En cambio, Tamaricia radiata emerge por la parte del tórax, ¿verdad? Dejando el orificio característico. Y en ese estudio también determinamos un 59.6% de parasitismo de Tamaricia radiata, mientras que el de Diaphonicirtus fue muy reducido. Y además ya no hemos
vuelto a encontrar el rastro, pues, de que haya estado presente otra vez Diaforincirtus parasitando una ninfa. Ya no hemos vuelto a encontrar ninfas con el orificio de emergencia en la parte del abdomen. La infraestructura que se requiere para la reproducción de Tamarixa radiata es algo compleja, y en el sentido de que se requiere pues un recurso económico y humano bastante alto para llevar a cabo esta reproducción. Eh, el sistema inicia desde que se reproducen o se juntan las semillas del mirto, del mirto de limonaria, lo conocemos acá, Murraya paniculata, que es una hospedera ornamental de Diaphorina citri, para reproducir, para sembrar, pues más bien primero la semilla, luego pasarla a los bolsitas de plástico de color negro, donde se ponen posteriormente a reproducir las plantas. Luego se llevan las plantas a un lugar en donde se exponen a los adultos de Diaphorina citri para que sean contaminados, para que ahí oviposite la diaforina y se infesten las plantas. Posteriormente, ya estas plantas también se trasladan cuando las ninfas llegan al cuarto, al tercer cuarto instar, se llevan a otros sitios similares para donde se exponen entonces a los adultos de la avispita. De la avispita, que el pie de cría pues inicialmente puede ser recolectado en áreas de, de huertas, de huertos o de jardines urbanos o árboles de traspatio, o más bien en un momento dado importados de algún país donde ya se tenga la reproducción. Posteriormente las plantas con las ninfas ya parasitadas se colocan en jaulas negras, jaulas de cámaras de emergencia de color negro, en donde lo único claro es un orificio donde se colocan unos frascos de vidrio que van a contener a los adultos de la Tamarixa radiata cuando emergen de las ninfas. O sea, los adultos emergen y por fototropismo positivo se van hacia los frascos en donde quedan contenidos los adultos, y de ahí se están posteriormente recogiendo, ¿verdad? Algunos de los adultos se destinan para la liberación, para el control biológico por aumento, en huertos, en árboles de traspatio, y otra parte se deja para seguir con ellos como pie de cría, para continuar con la reproducción. Respecto a la cría de Tamarixa radiata, pues ustedes tienen en su país un libro que se publicó en el 2016, que se llama Protocolo de Cría y Liberación de Tamarixa radiata. Esta es la portada, según como la encontré en la red. Esta es la portada del libro de Corpoica, que parece ser que recientemente acaba de cambiar de nombre. Este es el contenido en lo que se refiere al procedimiento pero para la cría masiva de Diaphorina citri y Tamarixa radiata. Sin embargo, tiene mucha más información que la que se muestra aquí. Este es nada más, le repito, lo que concierne a la cría masiva de Diaphorina citri y Tamarixa radiata, porque aparte tiene el apartado donde se menciona cómo se reproduce la limonaria, cómo se seleccionan las semillas y cómo se va haciendo todo el proceso, pues. O sea, es todo el proceso de la cría, desde la reproducción de la planta hasta finalmente ya la obtención de los adultos de la avispita, ¿no? Y esta es la cita del libro, pero espero que sea conocido de ustedes este libro.
Nosotros en Sinaloa principalmente hicimos, y en lo personal hicimos un trabajo donde lo primero que tratamos de determinar fue qué especies estaban asociadas a Diaporina citri en los cítricos. Hicimos muestreos en diferentes partes del estado a través de diferentes meses del año, de septiembre del 2011, del 7 de agosto del 2010 al 7 de septiembre de 2011, y encontramos 5 especies relacionadas, asociadas a Diaporina citri. Esta es Chrysoperla comanche, luego Chrysoperla rufilabris, Chrysoperla carnea, Pterocrisa, un cargabasuras, una crisopa cargabasuras, Pterocrisa válida, y luego también encontramos a Pterocrisa claveri. Claveri o claveri. Aquí están los meses del año y la cantidad de crisopas que encontramos en el caso de cada especie durante cada muestreo. Eh, Generalmente estuvo presente de manera más abundante Chrysoperla comanche, pero en el último muestreo prácticamente Pterocrisa válida rebasó la cantidad de especímenes de Chrysoperla comanche. En este caso, pues les decía la cargabasura, ¿no? Y de esa manera determinamos que la especie que necesitábamos reproducir aquí para el control biológico de Diaporina citri era Chrysopa comanche, o sea, Chrysoperla comanche. Y ya que se estuvo reproduciendo, hicimos diferentes evaluaciones de capacidad de depredación. Esta fue una de las últimas evaluaciones, y podemos observar cada columna, cada renglón es una fecha es una fecha de parasitismo, es una evaluación de depredación. Entonces fueron 2, 3, 4, 5, 6, 7 evaluaciones. Aquí están las fechas anotadas aquí abajo. Eh, y como pueden observar, llegamos a tener casi un 88, alrededor del 88%, como se menciona aquí abajo, ¿no? 88% de depredación. En el último tuvimos un 82%. En los meses de febrero, no, ¿qué fueron? Acá los meses al principio eh, fueron más bajas el porcentaje de depredación de 34.1, 34.2, 49, 55. Y ya cuando se presentaron condiciones más frescas de temperatura, a partir de noviembre, perdón, ya se tuvo un incremento del porcentaje de depredación. Y el porcentaje de depredación en el testigo, pues también se da porque obviamente tenemos diferentes tipos de depredadores que están presentes de manera natural, pero los porcentajes de depredación fueron reducidos. Acá está, en esta diapositiva se presenta también información de una evaluación de diferentes especies, no solamente de Chrysoperla comanche como en el caso anterior. Aquí tenemos resultados de evaluación de Chrysoperla rufilabris, Chrysoperla comanche, Chrysoperla externa, Pterocrisa válida, Pterocrisa especie cercana a Cinca y Pterocrisa claveri. Y aquí están los porcentajes de depredación que se determinaron en el primer día sobre ninfas de primer instar hasta tercer instar. Luego en el día 2 sobre ninfas de tercer instar a cuarto instar. Y luego en el día 3 en caso de ninfas de quinto instar. Aquí se puede observar que la cantidad de depredación fue menor conforme las ninfas estaban más desarrolladas. Los porcentajes de depredación sobre ninfas chicas fue mayor en el caso de todas las especies. Y, y acá, esto fue utilizando crisopas de segundo instar, ¿verdad? De segundo estadio larval. Con crisopas de tercer estadio larval se incrementó el porcentaje de depredación, fue también alto incluso en ninfas de quinto instar, en el día 3, como se observa en esta columna. Y
sobresaliendo ligeramente Crisoperla externa. Crisoperla externa. Los resultados pueden variar, por eso les mencionaba que es importante que en cada región se definan cuáles son las especies de depredadores. Y si estamos trabajando con Crisoperla, hay que determinar cuáles son las especies de crisopas. Y también ahí vamos a encontrar muy probablemente a las seriocrisas como esta, ¿verdad? Y vamos a definir cuáles son las más abundantes y vamos a decidir también eh, por, su, por su presencia a través del tiempo, cuál es la que está pues en forma más permanente, ¿verdad? También eso es interesante, la más abundante y la que está mayor tiempo del año. Y, y vamos a considerar también la factibilidad de su reproducción, qué tan fácil es su cría. Todas las especies de crisopa se reproducen prácticamente igual, prácticamente igual. La misma técnica de cría se utiliza para las diferentes especies, incluyendo eh, crisopas del género Crisoperla y las de Cerocrisa, ¿verdad? Con la misma técnica desarrollada para Crisoperla carnea. Hemos evaluado y otros autores también, otros investigadores han evaluado a Chinchojona, Gecoris puntipes, la depredación sobre ninfas. Aquí en esta tabla, en esta figura, podemos observar cómo los adultos de Diaphorina citri consumidos por Geocoris puntipes llegaron hasta alrededor de 150. No tengo aquí el dato del tiempo pues, que ocurrió, pero creo que esto fue en 24 horas. Aquí se observa también sobre ninfas, depredando y sobre adultos, ¿verdad? Nosotros hicimos la evaluación aquí en un huerto en el norte de Sinaloa, pero allí ya en campo, pues, a diferencia de este estudio que fue en laboratorio, en campo no encontramos prácticamente nada de depredación. No pudimos recobrar incluso los especímenes que liberamos ya no los volvimos a observar en el huerto. Aquí se andaba haciendo la liberación de Geocoris puntipes. También se ha trabajado en otras partes del país evaluando la capacidad de predación de chinche asesina, Celus renardi, y en comparación con la capacidad de predación de la misma chinchojona que les mencionaba, Gecoris puntipes, y se puede observar cómo la capacidad de chinche Celus renardi y chinche asesina es mucho mayor pues que la de la chinchojona, ¿no? En el caso de coccinélido se tiene esta especie que se llama Mononeda marginata. No sé si sea común para allá con ustedes. También se hicieron se han hecho algunas evaluaciones evaluando la depredación sobre ninfas de Diaphorina citri, como se menciona aquí. Y en ninfa de primera a tercer instar, en 9 días consumió 669 individuos por adulto, ¿verdad? Por larva, perdón, de Mononeda marginata. Y al cuarto día también se tienen resultados, al cuarto istar, perdón, de ninfa de cuarto istar en 2 días de 265. Otro insecto, un escarabajo que nosotros conocemos vulgarmente como el pinacate, y aquí esto lo anotó un colega muy estimado de nosotros que desafortunadamente murió hace alrededor de 3 años. Él encontró este depredador de Diaphorina citri, hizo esta evaluación, observó la capacidad de depredación de este insecto Botrotes canaliculatus, ¿verdad? Aquí se observa cómo está consumiendo presas de ninfas y probablemente huevecillos de Diaphorina citri. Aquí está la cantidad de ninfas depredadas en una evaluación en la que se hizo durante 40 días, ¿verdad? Esto que le estoy mostrando es más que nada para
darles a conocer diversas evaluaciones que se han realizado con diversas especies de depredadores aquí en México, ¿verdad? Y darles una idea de la abundancia de enemigos naturales y su potencial uso en un momento dado para el control biológico de Diaphorina citris. Aquí tenemos a un cléride, a un coleóptero también de la familia Cléride, Phyllobaenus pubescens, en donde se tiene la respuesta de depredación de ninfas a través del tiempo. Aquí se menciona del 18 de julio de 2013 hasta el 27 de agosto de 2013, ¿verdad? El promedio, la línea azul, el promedio de ninfas depredadas y el porcentaje y el acumulado a través del tiempo. Aquí está en otra evaluación que se realizó también del mismo depredador, como eh, eh, poniendo parejas del depredador, poniendo solo hembras o poniendo solo machos, la respuesta en el consumo que tuvo de Diaphorina citris. Hay otra especie que se presenta aquí de la familia Acílide, de las moscas ladronas, la especie Atomosia melanopogon y la especie Atomosia puella, que son depredadores de adultos. Como ustedes saben, probablemente estas especies de la familia Acílide son muy vigorosos voladores, muy buenos para volar y capturan muchas veces sus presas en vuelo, ¿no? Así como los adultos de Diaphorina citris. En el caso de hongos se han determinado especies como Isitella citriformis eh, causando episodios en diferentes estados de la República, sobre todo en aquellos donde generalmente se tiene un poco más de precipitación pluvial. En el caso como en el caso de Chiapas, de Yucatán, de la península de Yucatán, de Tabasco, algunas partes de Veracruz, Hidalgo. Y aquí podemos observar una evaluación donde se tuvieron 89.2% de infectados, un promedio de 89.2 individuos infectados, 91.4 en Tabasco, esto lo anterior fue en Veracruz, en Tabasco en otra evaluación un 86.4, en Colima un 89.3, mientras que el control, aunque sí se presentó algo alto, pues no pasó del 20% de infectación, ¿no? De infectación. Estas son las estructuras, este es el hongo de Isotella citriformis con proyecciones muy características que presenta. Esta es otra evaluación del mismo Isotella, medias de mortalidad causadas sobre Diaphorina citris, de nueve nueve aislados del mismo hongo, ¿verdad? En Veracruz, en Colima, en Quintana Roo, Yucatán, otra vez en Yucatán, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche. Y vemos que lo que se evaluó en Colima fue la mayor, ¿verdad? Con diferencias significativas sobre la de Campeche y sobre el testigo, ¿verdad? Otros que no se diferenciaron de la cepa o el aislado de Colima fueron la de Veracruz, la de Quintana Roo, etcétera, todas las demás, prácticamente. Aquí están adultos micosados con el mismo Hirsutela y la misma gráfica que ya antes vimos. Otros hongos entomopatógenos de Diaphorina citris han sido evaluados, han sido aislados, como en el caso del género Berberia, de Isaria, Metarrhizum. Han sido formulados con agua, con aceite mineral. Se han realizado
diferentes aplicaciones de estas soluciones de entomopatógenos. Y aquí se mencionan las repeticiones de los diseños experimentales, cuántas repeticiones han utilizado, y aquí vienen los porcentajes de infección. Beauveria formulada en agua con 2 aplicaciones, tuvo un 83.5% de infección, causó un 83.5% de infección. Y aunque fue el mayor, no se diferenció de estos otros que aparecen con color rosa, color rosa, ¿no? Más o menos, o salmón. Y ya sí se diferenció de estos que quedaron en color blanco, ¿no? Como Isaria y las cepas de Metarrhizum, ¿no? Aquí tenemos también otra vez, ya en el caso específico de Bovera baciana, de aislados, la mortalidad que causaron los diferentes aislados, la cepa o el aislado, el H1B1, el H1B2, el H1B3, etcétera, ¿verdad? Y los testigos, donde solamente hubo el twin que se utiliza para formularlos y el otro control, me imagino, absoluto, ¿no? Los porcentajes de infección aquí son pues reducidos abajo del 18%, mientras que los aislados H1B2, H1B3, H1B4 y el H1B5 llegaron hasta un 100% de mortalidad de ninfas de Diaporina citri. Aquí podemos también observar una relación de aislados de Metarrhizum, un complejo de 9 especies que infectan, en este caso se observa un adulto de Diaporina citri infectado, ¿no? Y de manera que en el caso de Puebla ya se tiene desde hace años un aislado, un formulado de un entomopatógeno de Isaria fumosorosea. Isaria fumosorosea se ha estado también reproduciendo. Yo no sé si todavía lo están elaborando, pero se ha tenido esa producción de este hongo para el control de Diaporina citri. Es un lugar donde mencionaba hace rato que tiene una humedad relativa, pues en muchos periodos del año elevada, una humedad relativa elevada, que es lo que requieren los hongos para tener condiciones para un mejor desarrollo, ¿verdad? Y temperaturas pues no muy altas, ¿no? Si acaso máximo hasta de unos 30 grados Celsius. Bueno, ¿qué perspectivas hay en el control biológico de Diaporina citri después de conocer resultados, datos de evaluaciones para un control biológico por incremento, realizar liberaciones, hacerlas, pues llevarlas a cabo artificialmente? Pero por otra parte, con enemigos naturales, con la conservación, pues con el control biológico por conservación. También tenemos perspectivas con el control biológico por conservación, ¿no? Como les mencionaba y como les mostré, se han hecho muchos o varios intentos, no son todos, obviamente, los que les presenté. Se han hecho varios intentos por evaluar, por reproducir algunas especies de enemigos naturales, pero yo creo que en lo personal considero que tenemos que darle mucho valor al control biológico por conservación. Creo que ahí puede radicar mucho del manejo adecuado de Diaporina citri con el control biológico por conservación. Tenemos coccinélidos como los que se muestran aquí, tenemos chinches como la chinche pirata, tenemos mantis religiosas, tenemos sírfidos. En los cítricos aquí hemos notado
estas dos especies de sílfidos. Bueno, esta se llama Allograpta obliqua, esta se llama Toxomerus clavatus. Hay ácaros depredadores sobre adultos, en este caso estamos viendo sobre un adulto. Esta es la larva de esta mosca sílfida, al parecer. También tenemos otras chinchas, como decía, chincha pirata, chincha asesina, decíamos de Celus renardi. Estas son especies diferentes, ¿no? Tenemos avispas depredadoras, no solamente Tamarixa radiata como parasitoide, pero también algunas avispas depredadoras. Tenemos los hongos, crisopas, crisoperlas, las ceroquistas, las cargabasuras. Y algo muy importante que a veces dejamos o eh, se nos pasa por desapercibido, las arañas. Las arañas constituyen un potencial y una capacidad muy alta de depredación en los huertos. Casi siempre hay presencia generalmente hay presencia de arañas cuando no acabamos con ellas, con los plaguicidas. Y en muchas ocasiones podemos observar las telarañas y las arañas presentes. En lo personal, yo he visto en huertos de cítricos telas arañas con con cantidades muy altas de adultos de Diaphorina citri capturadas en esas telas arañas. Entonces, yo creo que tenemos en el control biológico por conservación una posibilidad muy importante para el control biológico de Diaphorina cítrica. En Colombia también, obviamente, y quizás hasta pudiera ser mayor la diversidad y la abundancia de los enemigos naturales que tienen ustedes. Esta es una relación de lo que hay allá. Estoy muy seguro de que no son todos. eh, Debe de haber quizás algunos más, pero esta es una relación que precisamente está publicado en el libro que les mostré anteriormente, el libro sobre la reproducción del protocolo para la reproducción de Tamarixa radiata de Corpoica. Aquí está la relación de todos los enemigos naturales que tenemos aquí en esta laminilla, ¿verdad? Coccinélidos, sírfidos, Allograpta obliqua, muy seguro, sí, aquí está la J, Allograpta obliqua. Como aquí nosotros a casi estoy seguro que es Toxomerus clavatus como lo conocemos, sin embargo, aquí está reportado como Leucopodela, especie. Chincha asesina, TM Bolivia, una avispa depredadora y Tamarixa radiata, ¿verdad? Además de cerocrisas y estoy seguro que deben de tener crisopas de crisoperla también. Entonces, para regular las poblaciones del Silio asiático de los cítricos de forma sustentable es necesario promover la conservación y el aprovechamiento de sus enemigos naturales. No está supeditado nada más a la cría de un parasitoide como esta Tamarixa radiata o de uno que otro depredador, sino favorecer en la medida de lo posible a los enemigos naturales que se presentan en los cultivos de cítricos, basados en un manejo agroecológico que es algo que yo he observado que por allá en Colombia se realiza en otros cultivos también, ¿verdad? El control químico, como se menciona aquí, por sí solo propicia más problemas que soluciones. Una de las formas de tratar de favorecer la presencia de la fauna benéfica natural es además implementar medidas para atraer y retener enemigos naturales, como la aspersión de soluciones que pueden ser alimentos suplementarios para esos enemigos naturales. Estas son unas imágenes de una ocasión que evaluamos unos alimentos, unos atrayentes. En este caso menciono aquí el de agua más whisk. El agua y el whisk que consiste en azúcar, levadura de cerveza y harina de soya, que sí vimos en esta evaluación, incrementa la abundancia de los depredadores, ¿no?
Hay que también proporcionar refugios, recursos de presas alternativas, atrayentes de hábitats para hibernar, en este caso, microclimas apropiados. Por ejemplo, aquí está una evaluación de suplementos alimenticios y podemos observar que las colonias de Diaforina de citri por hoja fueron menores, donde se utilizó agua más levadura por efecto de la atracción de enemigos naturales, ¿no? Principalmente depredadores. Aquí incluso se formuló un suplemento alimenticio para atraer y retener insectos depredadores, pero en este caso fue para el pulgón café de los cítricos, y que consistía en azúcar y leche en polvo. También las plantas intercaladas, el tener sustratos de plantas silvestres propicia una mayor presencia de enemigos naturales. En este trabajo se pudo constatar como donde hubo una mayor cantidad de plantas en las hileras de árboles, fue mayor la presencia de depredadores en cítricos. Y la maleza entre las hileras, entre un árbol y otro, también se registró, pero igual que en el caso del testigo control, fue menor significativamente que donde hubo plantas, sustrato de plantas, tanto entre las plantas como entre las hileras de los árboles. Es importante, pues, incrementar la biodiversidad en los cítricos, en los diferentes cultivos que se llevan a cabo. Una de las principales estrategias para el manejo de plagas consiste en establecer un sistema de producción en que se incluyan diferentes especies de plantas cultivables y arbences. O sea, practicar pues la diversidad funcional, que es la propuesta que siempre nos ha dado a conocer, yo creo, el doctor Miguel Ángel Altieri, ¿no? Y que para propiciar una regulación natural pues, de los organismos, una regulación natural que sea estable, ¿no? En el sistema, minimizar en todo lo posible la aplicación de insecticidas convencionales, sobre todo evitar la aspersión de insecticidas sintéticos de amplio espectro, que es posible utilizar biorracionales, insecticidas biológicos como los entomopatógenos, establecer cortinas rompevientos de árboles, eliminar en la medida de lo posible, porque es muy difícil, pero si es posible, eliminar los hormigueros, ya que las hormigas son socias de las diaforinas citris, ¿verdad? Los protegen, les hacen el paseo, etcétera. Presentación está a disposición de ustedes. Muchas gracias, hasta luego.